La ley que me cambió. La ley que me cambió. ¿Conoces la historia de aquel que está muerto y Dios viene a su encuentro con la idea de resucitarlo? No sabemos el lugar, ni el día, ni la hora del viaje a la tumba. Pero estos son detalles secundarios que no son importantes. Lo que importa es que ante el muerto, el poder supremo de la divinidad lo trae de regreso a la vida. ¿Cómo lo trae de regreso a la vida? Con solo pronunciar su nombre. Ya hemos hablado del poder creador del Logos o la palabra de Dios. Con su voz hizo la luz. Su palabra dio forma a los cielos, a la tierra y al mar. Produjo toda serie de hierba verde, árboles, frutos y animales, las grandes lumbreras. Juan nos dice quién es este Logos creador. ¿Lo recuerdan? Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora, ante el muerto, al cual amó desde antes de la fundación del mundo, está a punto de ordenarle que salga de la muerte. Él lo va a levantar con el poder de su voz. Y ahora la pregunta es, ¿conoces el nombre del amigo muerto? Ojalá rápidamente nos puedas escribir quién piensas que es o cuál es el nombre del amigo muerto. Te doy unos segundos para que lo pienses. Bueno, déjame decirte, en mi caso, el amigo muerto se llama José Alberto. Sí, José Alberto. Porque un buen día Jesús vino ante mi tumba espiritual y aún estando yo muerto en pecados, me dio vida juntamente por Cristo. Por gracia soy salvo. En tu caso, y en el caso de cada quien, es nuestro nombre. Esta es una historia bíblica en la cual Jesús tiene que venir, o el Espíritu Santo tiene que venir a donde está el muerto, declarar nuestro nombre, porque Él se ha propuesto compartir su vida con nosotros desde antes de la fundación del mundo. Yo no recuerdo ese día en que escuché esa voz, porque no fue una voz audible, fue una voz hacia mi interior, pero que tuvo la misma acción que tuvo con Lázaro. Me levantó de los muertos. Muerto en delitos y pecados. Él vino a buscarme. Él vino, sí, se acercó hasta donde yo estaba muerto. Con su gracia infinita pronunció mi nombre y me levantó para una novedad de vida. ¿Por qué yo estaba muerto? Bueno, Dios había establecido una ley inquebrantable. Romanos 6:23, la primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Creo que nosotros no sentimos mucho el costo de esta condena. La paga del pecado es muerte. No nos causa mucha reacción, pues sabemos que todos moriremos. Pero Pablo no está hablando solo de nuestra muerte física, sino que habla de la separación con Dios, o la separación de Dios por toda la eternidad, en un lugar de lloro y crujir de dientes por la eternidad.
Este lugar, la Biblia lo describe como el infierno. Ah, sí, es un cuento para asustar a los niños. Entonces, ¿para qué viene Jesús a dar su vida? No es para evitar que vayamos a este lugar y estemos separados por toda la eternidad de Dios. Así que la muerte fue establecida como ley por Dios, como paga del pecado. Este decreto divino se había hecho efectivo en mí y sus consecuencias eran abrumadoramente malas. Efesios 2:12. En aquel tiempo vivía yo sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Leíste bien? ¿Leíste el final de este versículo? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición de todos los seres humanos mientras Jesús no viniera a nuestra tumba, o el Espíritu Santo o Dios a pronunciar nuestro nombre, que nos levantó de los muertos y nos permite tener una relación con Él. Como la muerte es un decreto divino, nadie la puede evitar. Absolutamente todo ser humano pasará por esta experiencia. Pero gracias a la obra preciosa de redención de nuestro Señor Jesucristo, es que ahora Dios puede establecer otra ley, que es tan efectiva como la ley del pecado y la muerte, porque todos moriremos y todos somos pecadores. Pero Dios en su misericordia establece otra ley y que nos da la oportunidad de renacer para conocer a Dios. ¿Cuál es esta otra ley? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al salir de mi propia tumba, no me percaté de todos estos beneficios que yo obtendría. Y lo más increíble es que fui llamado a una vida nueva, a una vida diferente, que solo al correr del tiempo he entendido, y poco a poco me ha ido transformando en una nueva criatura, en una nueva creación. Así que, ¿qué te parece este versículo de Romanos 8:1? Ninguna condenación. Ninguna condenación. Pero si yo estaba muerto en delitos y pecados. Pero cuando Jesús me llamó, hubo un nuevo decreto sobre mi vida. La ley de vida dice: ninguna condenación. Fíjate muy bien, ninguna condenación. No dice menos condenación. Tampoco dice una mejorada o ayudado para ver si evitan la condenación. No. La ley de vida en Cristo es un decreto de Dios, que si alguno está en Cristo, no hay ninguna condenación. Bendito sea nuestro Dios. Esta ley de vida no es ofrecida a todo el mundo, como muchos cristianos creen. Claramente en su segunda parte este texto dice a quién es ofrecida: para los que están en Cristo Jesús. Si somos uno en Cristo Jesús y Él es nuestra cabeza, nosotros no podemos ser condenados. Hay una ilustración muy simple. No puedes ahogar al pie mientras la cabeza permanezca fuera del agua.
Así que nuestro Dios ofrece perdón total para los que están en su Hijo. ¿Estar en su Hijo? ¿Cómo puede ser posible si Él está a la diestra de Dios? Fuera de nuestro humano alcance. Bueno, una y otra vez la Biblia nos dice estar en Cristo, permanecer en Él, nacer otra vez, ser nuevas criaturas. Esta frase claramente nos habla de una unión espiritual. Donde está Cristo, está en los creyentes. Cristo está en los creyentes, en cada uno de nosotros, por su Espíritu. Y los creyentes estamos en Cristo por fe. ¿Notaron esta conjunción? Cristo en nosotros por medio de su Espíritu. Y nosotros en Cristo por fe. Como don de Dios. Sí, como don de Dios. Sin embargo, esta ley, al igual que las monedas, tiene dos caras, tiene dos lados. Y sería bueno considerar el anverso de la frase. Porque si es para los que están en Cristo Jesús, el reverso diría: si no estás en Cristo Jesús, entonces estás bajo condenación. ¿Sí? Sin Cristo, la condenación sigue en pie, aunque seas una excelente persona. Hace unos días vi en un programa muy famoso de televisión que sacan un video entrevistando al pastor de la iglesia más grande de Estados Unidos. Toda una personalidad. Y entonces le hicieron esta pregunta: pastor, ¿usted dice que los que no creen en Cristo serán condenados? Él se quedó un poco asombrado por esta pregunta y entonces el pastor inocentemente contestó: no lo sé. ¿No lo sé? No lo sé. No lo sabe o le dio miedo comprometerse ante los televidentes. Porque a lo mejor no ha leído las palabras de Jesús en Juan 3:18. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¡Pum! Parece ser que es tiempo pasado. Pero nosotros creemos que el juicio es en futuro. Sin embargo, el que no cree ya ha sido condenado. La razón: porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús es el que afirma que el que no cree en Él ya ha sido condenado. Así que este mundo caído que cree en la verdad relativa jamás aceptará esta verdad como una verdad absoluta. Jamás. Pero lo que Dios ha decretado en las Escrituras es la substancia de lo que tú y yo debemos testificar a las personas. Si no estás en Cristo, estás bajo condenación. Si no estás en Cristo, no has escapado de la condenación. Pero, ¿verdad que no es nada popular un Dios de amor que manda a la gente al infierno? Es mucho mejor hacerle creer a la gente que Dios quiere tu prosperidad, que Dios anhela tu felicidad, que Dios está dispuesto a darte todo. Quiero aclararte, ninguna condenación es una frase que sale desde la corte celestial.
Es Dios el que ha dicho ninguna condenación, pero déjame decirte, no es el premio recibido o no es lo que mereces por tus logros, por tu devoción, por tu dedicación. Este perdón de pecados y la justicia de Cristo lo recibimos porque Jesús llevó la condenación que merecíamos y ahora nuestra identidad se encuentra en Él. Y como Él nunca volverá a ser condenado muriendo en otra cruz, tampoco tú y yo lo seremos. Así que Pablo escribe Romanos 8 con una idea muy clara. Él quiere asegurarnos que entendemos la reconciliación que Cristo trae a nuestra vida con la justicia del Padre. Como ya vimos, Romanos 8 inicia con esta preciosa frase: ninguna condenación por el pecado. Porque Dios nos coloca en Cristo y hace un cambio extraordinario en nuestro ser interior, en donde Romanos 8:2, espérenme tantito, Romanos 8, a la mitad de esta carta, Pablo quiere que sepamos que somos limpios y antes de todas estas cosas somos más que vencedores. No condenación, Romanos 8:1 y Romanos 8:37, somos más que vencedores. Tendríamos que preguntarle a Pablo, ¿en qué cosas somos más que vencedores? En el contexto, la Biblia nos dice en Romanos 8, del 35 en adelante, nos dice en qué somos vencedores. ¿Quieres saberlo? Mira, más que vencedores. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? ¿Quién nos separará? Para los que estamos en Cristo Jesús, Dios se asegura de que nadie, ¿sí? ¿Escuchaste bien? Nadie nos puede acusar. Nadie nos puede condenar. Nadie nos pueda separar. Así que, ¿en qué somos más que vencedores? En que el amor de Dios no dejará que nos acusen, nos condenen o nos separen. Ahora, la razón. ¿Porque somos muy buenos? ¿Porque somos muy fieles? ¿Porque vamos a la iglesia correcta? Déjame decirte cuál es la razón. Por medio de aquel que nos amó. Jesucristo es la razón por la cual regresamos. Nadie nos acusará, nadie nos condenará y nada nos separará. Por medio de aquel que nos amó. La obra perfecta de Cristo ha eliminado toda arma del enemigo. Él ya no puede forjar una arma contra ti. La obra perfecta de Jesucristo ha anulado toda estrategia que pueda planear en nuestra contra. Y la obra perfecta de Jesucristo me asegura que Él me hace más que vencedor. A lo mejor la experiencia que tú vives en estos momentos no lo logras ver o crees no estar de acuerdo. Déjame decirte que el que seamos más que vencedores no nos hace que no vamos a sentir dolor, que no vamos a pasar por prueba, que no podemos enfermarnos, que no podemos sentir tristeza o desilusión. Pero aquí viene un gran secreto. Aún estas cosas, cuando Dios las permite en nuestra vida, tenemos que recordar, estamos bajo su propósito. Por eso, en este versículo de Romanos 8:28, Pablo nos da una gran enseñanza. Sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo deja claramente establecido cuáles son las condiciones para que todas las cosas, aun las que nosotros llamamos malas, nos ayuden a bien. ¿Cuáles son estas condiciones? Amar a Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Así que, para cerrar este capítulo, Pablo va a entonar un himno de victoria que nos proyecta hasta el final de nuestros días victoriosos en nuestras vidas. Recuerda, cuando Dios nos busca, nos resucita, nos hace sus hijos, lo hace con un propósito. A los que conforme a su propósito. Dios es el de los propósitos. Nosotros estábamos muertos. ¿Cuál es este himno de victoria que Pablo nos asegura llegaremos victoriosos hasta el final de nuestros días? Romanos 8:39. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Y otra vez volvemos a la pregunta, ¿por qué? Que es en Cristo Jesús. La unión es gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que es muy importante que estemos en Cristo, que amemos a Cristo, que amemos a Dios, que sea nuestro máximo anhelo. Como ya les dije, el domingo que pasó, que no pudimos transmitir, lo siento, pero si tú estuviste en el culto, de seguro escuchaste. Es de vital importancia el hacer a nuestro Dios el máximo anhelo de nuestra vida. La máxima prioridad de mi vida debe ser buscar y amar a Dios con todo mi ser y con todas mis fuerzas. Pero conforme vamos descubriendo a Dios, ¿no crees que un Dios tan maravilloso como Él vale la pena de ser totalmente amado? Esa debe de ser nuestra tarea constante hasta el final de nuestras vidas. Jesús ya vino a buscarnos. Sí, cuando estuvo en la tierra, fue y habló con los discípulos y les pidió que dejaran la barca. Sí, espiritualmente, también nosotros deberíamos de buscar y dejar nuestra barca, para buscar amar a Dios con todo nuestro ser.